buenas tardes para todos. Vamos a continuar con nuestros estudios. Déjenme empezar recordando que lo que estamos intentando es un estudio bíblico, es decir, no estoy tratando en todo lo posible de no tener ningún tipo de inclinación teológica denominacional. Por eso es que tratamos de leer la Biblia e ir interpretando lo que la Biblia nos dice, tratando de ser lo más objetivo posible con este tema. Hasta ahora hemos estado viendo, digamos que la base, y hoy vamos a completar la base de conceptos necesarios para poder meternos de lleno en la Biblia a entender qué es lo que pasa. Y lo que les voy a mostrar ahora es el tema que vamos a tratar hoy, que es el mundo, el cosmos. ¿Y por qué la llamamos cosmovisión? ¿Y por qué razón cosmovisión está escrito con K? Es parte, digamos, de el concepto más crítico quizá para poder resumir todo esto. Déjenme hacer un resumen de lo visto hasta ahora. Primero dijimos y hablamos del concepto de la sabiduría de Dios. ¿Quién es Dios? Y después la importancia de la sabiduría de Dios. Y dijimos que la sabiduría de Dios, que tomaba casi hasta forma personal, uno podía asemejarlo a Cristo y asemejarlo al Espíritu Santo, pero esa sabiduría consistía en el plan de Dios. El concepto de sabiduría de Dios es muy importante porque vamos a ver después la sabiduría que no es de Dios en contraposición. Entonces, la sabiduría de Dios es un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es establecer el reino de Dios. Y el plan es invitarnos a nosotros a participar de ese reino. Fíjense que ahí en el resumen yo le puse un signo más. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de Dios tiene un plan y me invita a participar, es todo positivo, lo está haciendo para mi beneficio. Esto es casi semejante a decir que el plan del reino es la salvación del hombre. Pero cuando yo pienso en la palabra salvación, estoy pensando en un concepto casi negativo, porque me estoy salvando de algo que me está matando. Hay como una especie de trasfondo negativo y quizás sea por eso la razón por la cual la palabra salvación en el Nuevo Testamento aparece nada más que 70 veces, en cambio la palabra Señor aparece 700 y pico de veces, 10 veces más. ¿Por qué? Porque el concepto de Señor está relacionado con el reino. Entonces aprendamos a pensar en positivo. Dios tiene un plan que es establecer su reino y me dice, quiero que vos participes, quiero que seas parte de esto que yo estoy planeando. Con lo cual me está salvando, sí, pero la salvación es un concepto, yo diría, casi secundario. Yo prefiero ser invitado a participar de un proyecto eterno. Y entonces, después de este concepto, hemos estudiado el concepto del tiempo, el concepto de la eternidad. ¿Qué es la eternidad en la mente de Dios? Esto fue lo que vimos en el tema anterior. Y finalmente vamos a entrar en el concepto del espacio. Los tres cielos ya los vimos. El hebreo concibe la Biblia en tres cielos. Quizá ustedes puedan escuchar hablar de los 7 cielos, que también pareciera formar parte de la visión bíblica. Ahora,
hay una diferencia entre el concepto bíblico antes del tiempo en Babilonia, del rapto a Babilonia y la vuelta de Israel a su terreno, y la influencia que tuvo Babilonia sobre el pueblo de Israel. Y entonces empezó a mezclarse el concepto de los tres cielos con los conceptos politeístas de Babilonia, y aparece entonces en el tiempo que se llama del segundo tiempo, del segundo templo, en el período intertestamentario, empieza a aparecer conceptos de los siete cielos. Pero la verdad, en la Biblia los conceptos están basados en tres cielos, como nosotros vimos. Se lo menciono al pasar por si llegan a leer o a escuchar algo de eso para que sepan de qué se trata. Y el último concepto que necesitamos, antes de meternos ya a fondo, que Dios mediante vamos a empezarlo hoy, es el concepto del cosmos, que es crítico para poder entender cómo vivir, porque nosotros vivimos en el cosmos. Ahora, la palabra cosmos se traduce en nuestras Biblias, en prácticamente todas las Biblias, la palabra cosmos se traduce con la palabra mundo. Para nosotros es muy probable que la palabra mundo nos traiga la imagen del globo terráqueo, pero ese no es el concepto de la palabra cosmos. Cosmos no es el globo terráqueo, no es el planeta Tierra. El planeta Tierra en griego es geos, pero la palabra mundo en el griego es cosmos, con K de kilo, cosmos. ¿Cómo se define cosmos? Como se los puse ahí, es un sistema de orden. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios crea los cielos y la tierra, crea los cielos y el cosmos. ¿Qué es el cosmos? Es un sistema de orden. Si entendemos en qué consiste ese sistema de orden, que es un poquitito el objetivo que tenemos ahora, nos va a resultar más sencillo saber cómo conducirnos en este mundo, cómo manejarnos en este mundo. Ahora, el sistema de orden, por ejemplo, el sistema solar es un cosmos en sí. ¿Qué quiere decir? Que hay un sol alrededor del cual giran los planetas tienen a su vez lunas o satélites, y este es un sistema de orden que está metido adentro de otro sistema de orden más grande que se llama la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un sistema de orden, es una galaxia, que forma parte de un sistema de orden, de un cosmos mucho mayor que abarca todas las galaxias del universo. A su vez, el planeta Tierra en sí es un sistema de orden menor que el sistema de orden solar. El sistema solar es un cosmos, la Tierra es un cosmos. Y adentro de la Tierra, para que lo entendamos fácil, Occidente es un cosmos, Asia, Oriente, es otro cosmos. ¿Por qué? Porque son formas de pensar diferentes, son sistemas de orden diferentes. Por eso se habla, por ejemplo, de macrocosmos o de microcosmos. Macrocosmos son sistemas grandes, microcosmos son chiquitos. Por ejemplo, el átomo. El átomo es un microcosmos, es un sistema de orden dentro de sí mismo. Una sustancia como el agua, que está formado por hidrógeno y oxígeno, es un sistema de orden de alguna manera. Es un sistema de orden. Esto es lo que quiero que pongan en la cabeza para poder entender los versículos bíblicos que vamos a ver a continuación. Entonces, esta palabra cosmos literalmente en el griego significa algo que está ordenado.
un sistema ordenado. El universo, la creación, el mundo. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, no está diciendo solamente planeta Tierra, está mencionando un sistema de orden. Y con eso, ahí dice Zulema, es cierto, cada familia es un cosmos. Exactamente. Incluso cada país es un cosmos diferente. Ese es el concepto que uno tiene que entender. En ese sistema de orden hay seres humanos y en la Biblia hay ángeles que también pertenecen, seres espirituales que pertenecen al sistema de orden. La iglesia local es un microcosmos, es un sistema de orden donde hay un montón de cosas. Este concepto, y por eso es el nombre de toda la serie, es cosmovisión bíblica. Es decir, ¿cómo entiende el sistema de orden en el que vivimos la Biblia? ¿Cómo la Biblia nos ayuda a entender estos múltiples cosmos en los que vivimos para poder entenderlo mucho mejor? Entonces, entendido el concepto, los voy a invitar a mirar versículos y tratar de entenderlos de otra manera. Juan 12:46. Jesús dice, yo he venido al cosmos como luz. No está hablando, no vine al planeta Tierra a Israel. Él vino a un sistema de orden que estaba formado básicamente por el mundo sacerdotal judío y por los que vivían, los hebreos que vivían en ese lugar. Entonces acá no está diciendo que vino al planeta Tierra como luz. Está diciendo, yo vine al sistema de orden de la Tierra y aledaños, porque el sistema de orden de la Tierra no solo comprende la Tierra, sino su atmósfera y lo que la rodea. La Luna forma parte del cosmos de la Tierra. Entonces, yo he venido al cosmos como luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que al cosmos al cual él vino era un cosmos que estaba sumido en tinieblas. Y creo que podemos decir que este cosmos sigue sumido en tinieblas y él es la luz en un cosmos de tinieblas. ¿Se da cuenta cómo solamente este concepto ya cambia o amplifica el entendimiento de un versículo como este? Déjenme mostrarle otro. Juan capítulo 16. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le dice Jesús a sus discípulos, porque si yo no me voy, el Consolador, que es el nombre para el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, y si yo voy, lo voy a enviar. ¿A dónde? Al cosmos. Entonces dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, no al planeta Tierra, convencerá al sistema de orden de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? ¿A quién va a convencer? ¿A los pecadores? ¿A los pecadores que se arrepientan? ¿A los pecadores que no se arrepientan? Todo el mundo espiritual que se les puede ocurrir. El encargado de convencer de pecado, y escuchen esto porque es muy importante, no es el pastor, no es la Biblia, no es el mensaje, no es la tarea evangelística.
el que convence al sistema de pecado es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible convencer a alguien. ¿Por qué? Porque Dios dice, mía es la gloria, yo no la comparto con nadie. Es el Espíritu Santo el que hace trabajo importante. Nosotros somos ayudantes. La palabra de Dios es un medio que utilizamos para que el Espíritu Santo haga la tarea. El pastor con su predicación es una ayuda que utiliza el Espíritu Santo adentro de cada persona para que el mensaje llegue. Pero la tarea esencial, crítica, fundamental, no es del hombre, sino que es del Espíritu Santo. Lo que está diciendo este versículo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? En cuanto a pecado, versículo 9, porque no creen en mí. Entonces, creer en Cristo es lo que produce el Espíritu Santo. Es de lo que nos convence el Espíritu Santo, de quién es Cristo para que podamos creer en Él, que vino a este cosmos a traer su luz. Conocen ustedes el resto. En cuanto a justicia, porque voy al Padre no me veréis. En cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. No lo voy a tratar ahora, pero solamente esto ya debiera darnos una lectura un poquitito diferente de lo que tradicionalmente leemos a un nivel muy plano, muy llano. Vamos a ver el próximo. Fíjense Juan. Seguimos con Juan por ahora. 16, versículo 33. Dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el cosmos tendrán aflicción, pero tengan valor porque yo he vencido al cosmos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes leen Planeta Tierra, yo he vencido al planeta Tierra, te dicen, esto no me cierra. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo, la palabra es cosmos. En el cosmos, en este sistema de órdenes, que van a tener aflicción. Así que dejen de quejarse, porque aflicción es parte del sistema de orden en el cual vivimos. No podemos librarnos de eso. Entonces él nos dice, en este sistema de orden, por la estructura del sistema de orden, por cómo está armado, por las cosas que ocurrieron, por todos los que vivimos en este sistema de orden, van a tener aflicción. Pero tengan valor, dice Jesús, porque yo vencí el sistema de orden. Ya le gané. ¿Cuándo? Cuando venció a la muerte y resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte de la aflicción de este cosmos. Y hay un montón de otras cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la cosmovisión bíblica. La finalidad de la cosmovisión bíblica es entender qué complejo que es el sistema de orden en el cual vivimos, del cual nos habla la Biblia, y la Biblia es la que nos enseña a vivir dentro de ese sistema de orden. Por eso la importancia de este tema y la importancia de este concepto particularmente de cosmos. Fíjense, Juan 8:23 dice, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Están hablando de los tres cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, ya lo vimos el otro día. Entonces dice, ustedes pertenecen en el sistema de orden en el que vivimos acá abajo. En ese mismo sistema yo soy, pero de allá arriba. Hay una diferencia. Ustedes son de este cosmos y Jesús dice, yo no soy de este cosmos. Yo no pertenezco a este sistema de orden.
Yo no soy un prisionero de este sistema de orden. Por eso a mí no me mata este sistema de orden. Yo doy mi vida dentro de este sistema de orden. ¿Para qué? Para que vengan a mi reino. Es lo que les dije antes. Porque el propósito es establecer el reino y somos invitados. Pero nosotros somos participantes de acá abajo, de este cosmos. Y él nos dice, yo no soy de este cosmos, soy de otro cosmos. ¿Quieren venir al otro cosmos? Eso se llama evangelismo. Es Jesús haciendo evangelismo. Es invitarnos a participar de otro sistema de orden donde el que manda es Él. Por eso la palabra Señor. Porque Señor significa el que manda en un sistema de orden. En el Imperio Romano, ¿quién era el Señor? El César. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Por qué no le dan al César lo que le pertenece al César, las moneditas de ella, y le dan a Dios lo que pertenece a Dios? ¿Por qué? Porque es otro sistema de orden. Y lo que querían hacer con los cristianos es que renunciaran al sistema de orden de arriba y reconocieran el sistema de orden de abajo. Fíjense cómo solamente esta palabra nos amplía el concepto de dónde estamos viviendo y cuál es la opción que nos está trayendo Dios. No sé si Belén tiene alguna pregunta. Sí, en relación justamente al pasaje anterior, Sergio pregunta, si Jesús ha vencido el cosmos es gobernado por Satanás? Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar. ¿Será que es así? ¿Será que ese es el nivel digamos, de las fuerzas ocultas que están manejando? Indudablemente interferencias producen. Ahora, ¿será que maneja? ¿O será que pretende manejar? ¿O será que ya no maneja más? Porque ahora Jesús es Señor de señores. Para responder a esa pregunta de Sergio, vamos a tener que recorrer toda la cosmovisión completa, porque la vamos a ir descubriendo de a poco. Porque, ¿saben por qué? Y no es que estoy restringiendo información. El concepto hay que ir armándolo de a poco, porque es muy complejo, son muchas piezas que van, y van una funcionando con la otra. Entonces, yo entiendo lo que en las iglesias nos han enseñado, que es muy simple y muy plano, pero que no nos explica todo. Por eso cuando llega el momento de conducirnos como cristianos, de comportarnos como cristianos, nos cuesta, porque no entendemos todas las implicancias del sistema de orden en el que vivimos. Y pretendemos que dentro de este sistema de orden Dios haga cosas que no tiene por qué hacer. O hacemos cosas que creemos que están bien y no pertenecen al sistema de orden de arriba, pertenecen al sistema de orden de abajo. Entonces, descubrir la cosmovisión bíblica es lo que nos va a permitir el ajuste fino de no solo entender, sino participar de todas estas cosas, ¿no? Así que ahí tiré más preguntas para Sergio, que probablemente él pueda contestarlas ya incluso. Primera Corintios, vamos a Pablo, a ver qué dice Pablo. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del cosmos. Eso ya quiere decir que en el cosmos de acá abajo hay un espíritu, tiene que ver con lo que preguntó Sergio. Nosotros no recibimos el espíritu de acá abajo, sino el espíritu que viene de Dios, es decir, el espíritu del cosmos de arriba, para que conozcamos
reconozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, Él nos invita gratuitamente, eso es lo que se llama gracia, es un regalo de Dios. Los invito a que conozcan el cosmos mío, dice Dios, el sistema de orden mío, que se llama reino. Es lo que Jesús dijo primero cuando llegó. El reino de Dios se ha acercado. Y ese fue el anuncio. Entonces, el Espíritu de Dios, que viene del cosmos de Dios, es el que nos va a permitir conocer todo lo que Dios metió en el regalo de su reino. ¿Qué significa que nos haya regalado su reino? Es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del estudio. Esto lo está diciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? Es otra visión de Juan y sin embargo seguimos viendo la misma cosa. Colosenses 2:8. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Está hablando del reino de acá abajo donde vivimos. Todavía, aunque seamos creyentes, estamos viviendo en el cosmos de abajo. Entonces, que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas. ¿Se acuerdan que les hablé yo de la mente griega, de la mente hebrea? Las filosofías y huecas sutilezas tienen mucho que ver con la filosofía griega, que del primer siglo los griegos trataron de mezclar el mensaje de Dios, que era hebreo, con la filosofía griega. Consecuencia de eso surgió el gnosticismo, platonismo, neoplatonismo y un montón de formas que hemos heredado en nuestras iglesias actuales y que iremos descubriendo de a poquitito para darnos cuenta qué es reino de arriba y qué es reino de abajo mezclado con el reino de arriba, que es muchas veces lo que nos han vendido, aún desde los púlpitos, sin saberlo. Entonces, que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Y ustedes dirán, sí, pero ahí entran las tradiciones. Toda iglesia tiene tradiciones. La tradición en Occidente es hacer la señal de la cruz, primero a derecha, después a izquierda. En cambio, lo otro es de izquierda a derecha, o de izquierda a derecha, occidente, de derecha. Son tradiciones de los hombres. No hay normas establecidas, pero son las que hemos aprendido. Hemos aprendido que si no cantamos primero no hay mensaje. Esa es una tradición también de los hombres. ¿Qué pasaría si no cantamos un día y es todo mensaje? Yo lo tuve que hacer en una iglesia que me ha invitado durante 1 año y medio prácticamente. Como no había músicos, no se cantaba, era simplemente 1 hora y media de estudio bíblico. Y la cuestión es que la congregación se multiplicó casi por 10 veces o 15. Porque lo otro es una tradición. Reconozcamos lo que es tradición, reconozcamos lo que es básico y esencial. Entonces, esas sutilezas están basadas en las tradiciones conforme a los elementos del cosmos. Es decir, el cosmos tiene tradiciones, tiene bases, tiene cosas que nos fueron entrando de a poquitito y combinándose en la cultura cristiana y particularmente en la cultura evangélica, que es una subcultura dentro de la cultura cristiana. Pero Pablo dice que entraron conforme al mundo, al cosmos de acá abajo, y no según Cristo, no según el cosmos en el cual Cristo reina. Entonces está siendo clarita la diferencia. Miren que vivimos en el cosmos de abajo y esto no tiene nada que ver con el cosmos de arriba. Una cosa es acá, otra cosa es Cristo.
Primera Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Es decir, Dios, que pertenece al reino de arriba, apareció en el cosmos de abajo. Fue justificado en el espíritu del cosmos de arriba, no el espíritu del cosmos de abajo. Fue visto de los ángeles. Entonces los ángeles pertenecen al cosmos que están mirando. Me interesa mucho que recuerden la palabra visto. No vamos a entrar en ángeles todavía, lo vamos a hacer mucho más adelante, pero están mirando, están viendo. Entonces, ellos que pertenecen, ¿a dónde pertenecen? ¿Al reino de abajo o al reino de arriba? Y algunos pertenecen al reino de arriba, otros pertenecen al reino de abajo. Pero todos están mirando. Entonces dice, este misterio es predicado a los gentiles. Dice el pastor Ramiro Valencia que, ay, se me fue justito, que... Y las tradiciones pueden ser los estatutos de una denominación. Exactamente. Y a veces son más importantes que lo que dice la Biblia, ¿no? Es la forma en que hacemos las cosas que es la forma santa. Y quedamos prisioneros de las cosas de acá abajo, a veces. Supuestamente son para ayudarnos a no caer en el cosmos de abajo. Y sin embargo, es tan sutil el mundo de abajo, el cosmos de abajo, que muchas veces nos atrapa con esas cositas. Y entonces dice, predicado a los gentiles, es decir, aquellos que son típicamente los habitantes del cosmos de abajo, creído en el cosmos, por supuesto no es creído por todos. Se predica a todos, pero no todos creen en este cosmos. Creído en el cosmos de abajo, se puede creer en Dios. Y hay otros que no. Y finalmente dice, este misterio, él fue recibido arriba en gloria. Está dando toda la vuelta. Fíjense, aparece en carne, aparece el Espíritu justificándolo, los ángeles están mirando, los hombres están escuchando, o algunos de ellos creen, y después de todo esto Cristo es recibido en gloria. Es como una especie de círculo, de movimiento desde el cosmos superior al cosmos, pasa por el cosmos inferior y vuelve al cosmos superior. Les puede resultar extraño el lenguaje, pero básicamente esto es lo que significa la palabra cosmos. Voy a parar acá un poquitito a ver si otro de los ejemplos. Hay muchísimas apariciones de palabra mundo, la verdad que ahora no me acuerdo cuántas, pero les recuerdo, por ejemplo, la oración intercesora de Jesús, Juan 17, cuando dice, yo no soy de este mundo, Padre, no te pido por los que están en el mundo, te pido por... Entonces, la palabra ahí es cosmos, siempre. Ellos no son de este cosmos, como yo no soy de este cosmos. Yo no te pido por este cosmos, pero te pido a los que me diste de este cosmos para nosotros. Entonces, un poco por ahí pasan los múltiples ejemplos. Entonces, grábense que la palabra cosmos, exactamente, el pastor Walter dice, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su Hijo unigénito. Para que todos se salven, no, para que todo el que crea se salve. Entonces, se da cuenta como ya este solo concepto amplifica muchísimo todo lo que estamos viendo. A ver si necesitan alguna pregunta o algún comentario antes de entrar en el próximo tema. Hay una pregunta que en realidad se envió antes, pero puede ingresar acá. Dice, en Efesios 2:6 se menciona
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta palabra se traduce del griego epouranios, regiones celestes, cielos, y habla de un presente. Es decir, los hijos de Dios están en ese lugar y al mismo tiempo aquí. ¿En qué cosmos, le agregaría yo, estamos los hijos de Dios? El creyente que ya tiene el Espíritu Santo, ¿a qué cosmos pertenece? ¿Al de abajo o al de arriba? Al de arriba. Exactamente. Pero está viviendo en el de abajo. Pero el cosmos de arriba es el cosmos que está bajo el control de Dios. Por lo tanto, es un cosmos que existe en la eternidad, concepto que vimos la semana pasada. Si existe en la eternidad, existe para atrás y para adelante, porque eternidad no es de ahora en más, eternidad es eterno. Entonces, aquello que va a ocurrir para nosotros en el futuro, ¿por qué? Porque estamos atrapados en el cosmos de abajo todavía, pero en el espíritu pertenecemos a la eternidad del cosmos de arriba. Entonces estamos en el corazón de Dios antes de la fundación de los tiempos. Por eso dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación de los tiempos. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Pero esa es mi seguridad, mi certeza. Yo estaba en la mente de Dios antes de Génesis 1:1. Pero ¿cómo puede ser? Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones cuando puso el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos transmite su eternidad. Su Holam. Ha-Holam, la eternidad. Eso hay en nuestros corazones y eso nos conecta con Dios allá en el recontraprincipio y nos conecta con el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén allá en el recontrafuturo. Porque pertenecemos a otro orden de existencia, a otro sistema de cosmos, a otro cosmos, al cosmos de lo alto, al cosmos del espíritu. Así que me parece que eso contesta un poquitito, ¿sí? Bien, recuerden que pueden enviar entonces sus preguntas en WhatsApp, también acá en el chat, y cualquier duda, consulta, el doctor Aldo siempre la está contestando. Por ahí no habilitamos los micrófonos porque queda también grabado todo esto y después es como mejor y más práctico el momento después de subirlo a YouTube, ¿sí? Pero pueden escribir las consultas, las apreciaciones y yo se las voy a ir compartiendo al doctor y les vamos a ir charlando, conversando. Bueno, ahora empieza lo interesante. Lo que vimos hasta ahora, estas 6 veces, es precalentamiento, es entrada en calor. Es entender el lenguaje con el que vamos a empezar a entender las cosas. Porque ahora vamos a meternos en los primeros 3 capítulos de Génesis. Y nos va a llevar varios meses. ¿Por qué? Porque habitualmente en las iglesias tenemos lecturas muy planas, muy superficiales de estos 3 capítulos. Pero quiero que se pongan otro concepto en la cabeza. En los primeros 3 capítulos de Génesis está el código de desciframiento del Nuevo Testamento y también del Antiguo. Pero el Nuevo Testamento se entiende a través del código de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Así de importante es, y por eso lo vamos a analizar casi palabra por palabra. No tanto, pero sí vamos a meternos en el significado. Así como nos metimos, por ejemplo, en la palabra cosmos, vamos a meternos dentro de un montón de palabras que hay en Génesis capítulo 1, 2 y 3
y van a ver cómo se van a asombrar de todo lo que hay ahí. Y los desafío a que después me digan que no se asombraron, porque la palabra de Dios tiene una profundidad tan impresionante que les va a volar la cabeza de un montón de cosas que jamás se imaginaron y están encerradas en ese lugar. Déjenme arrancar diciéndoles lo siguiente para empezar con el primer versículo de Génesis. En el ADN humano hay 3.000 millones de letras. El ADN, que es lo que forman nuestros cromosomas y determina quiénes somos, qué color de cabello tenemos, qué color de piel, qué color de ojos, qué estructura física tenemos, si somos hombres, si somos mujeres. Todo eso está contenido en 3.000 millones de letras. Ahora, no son las 28 letras del alfabeto, son solamente 4 letras que están en cierto orden y se van repitiendo en determinado orden. Y esas secuencias son las que determinan lo que somos. Esto vale para las plantas, para los peces, para las aves, para los animales de cualquier tipo y para los hombres. Algunos más animales que otros, pero para todos, en todos, el lenguaje de Dios es el mismo. El doctor Peter Collins es un científico que dirigió lo que se llama el proyecto... se me fue la palabra. Genoma, el proyecto Genoma. ¿Qué era el proyecto Genoma? Descubrir la secuencia de los 3.000 millones de letras y saber cuál es la secuencia que hay. Y es el que lo completó. Es un médico creyente. En realidad, cuanto más científicos son, más creyentes son, en realidad. A pesar de que quieran hacernos creer lo contrario. Pero este hombre escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es estas 4 letras en determinado orden son las que determinan todo lo que somos. Si leyéramos esas 4 letras a razón de 3 letras por segundo, por ejemplo, A, B, C, D, pónganle que son las 4 letras. Yo empiezo A, B, C, A, B, C, A, B, C, C, B, A, B, A, C, B. 3 por segundo tardaría 31 años en cubrir las 3.000 millones de letras. Para que se den una idea que si el DNA, si el ADN es tan complejo, la Biblia no puede ser simple. Porque nuestro Dios es un Dios sabio que realmente hace maravillas con las letras que escribió en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios está formada por letras también. Tiene mucho menos de 3.000. Pero igual es un poco lo que vamos a estar estudiando. En Génesis capítulo 1, 2 y 3, el primer concepto a retener es el siguiente. Génesis está escrito en poesía. Génesis 1, 2 y 3 está escrito en poesía. Del 4 en adelante, la mayoría está en prosa. ¿Qué significa? Génesis 1, 2 y 3 es un poema y hay que entenderlo con las normas y las reglas de la poesía. Si ustedes leen a Neruda, por ejemplo, van a tener poesía. No pueden leerlo de la misma manera que leen a Borges, que escribe prosa, o escribió también
poesía, pero una se interpreta de una manera, la otra de la otra manera. Ahora, la poesía hebrea no es igual que la poesía española, que es nuestro idioma. La poesía española juega mucho con la rima entre líneas, terminan en las mismas palabras o tienen cierta estructura determinada con cierta lógica que viene del griego. El hebreo no, el hebreo juega con conceptos. Al hebreo le gusta mucho repetir las palabras y las repite en contextos diferentes. Y la poesía está en descubrir qué diferencia tiene la misma palabra en el contexto A que en el contexto B que en el contexto C. ¿Se dan cuenta? No es sencillo como nos resulta para nosotros leer una poesía en español, porque hay que entender estas reglas con las que piensa. Entonces, esto es importante para ponerlo como primer concepto. Entonces, para Génesis 1, sobre todo, no es una narración científica, no es una narración histórica, no es eso lo que está pretendiendo hacer el autor, sino Dios en el capítulo primero crea a través de la palabra. En cambio, en el capítulo 2 crea a través de hechos concretos. Son dos formas de hacer. En el capítulo 1 hace a través de la palabra. Entonces hay que fijarse mucho en qué palabra utilizó y cómo la utilizó para entender lo que está haciendo. En el capítulo 2 lo hace por hechos concretos. Entonces, más que observar las palabras una por una, hay que observar los hechos y la estructura de estos 3 capítulos es muy refinada. Ahora, esto fue escrito hace mínimo 3000 años por gente, se le atribuye a Moisés, pero el final del libro de Éxodo evidentemente no lo pudo haber escrito Moisés porque ya estaba muerto, así que se lo atribuye a Moisés, pero lo escribió gente que hoy no aprobaría la escuela primaria. Pero cuando vayamos descubriendo lo que hay ahí adentro, van a decir, esto no puede ser hecho solamente por una mente del cosmos de abajo. Acá hay algo más. Y es donde quiero que se fascinen, que se dejen seducir por la palabra de Dios y lo que eso significa. Entonces, voy a empezar a compartirles este tema. Déjenme mostrarles. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? Es una historia de la eternidad. Es la historia de la eternidad, la historia de lo que Dios arrancó a hacer en pensamiento, hizo, estableció el reino, nos llamó y lo estableció hasta que se termina. Todo esto entra dentro de la cosmovisión bíblica. Hemos visto el esquema general del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. La línea negra que se extiende y que ven ahí, todo esto sería el cosmos en el cual estamos viviendo. Y el tercer cielo es la morada de Dios, que es, digamos, el territorio del cosmos de Dios. Pero este es un gráfico que ya vimos. Acá les voy a mostrar, para empezar a romper el fuego,
algunas letras del alfabeto hebreo. Vamos a ir mucho al hebreo, muchísimo al hebreo. Y fíjense, acá lo que tienen y que les he desarrollado en forma vertical es la palabra Bereshit. Bereshit se traduce en la Biblia, en nuestras Biblias, como en el principio. Ahora, el hebreo tiene múltiples planos de lectura. Nosotros en español vemos la palabra principio, por ejemplo, y entendemos el principio del camino. No entramos a qué letras la componen, qué palabras están adentro de esa composición. No, la palabra es principio, es toda una palabra. Esto no ocurre en el hebreo. En el hebreo hay múltiples niveles. Y acá lo que les estoy mostrando, para empezar a abrirles la mente con respecto a lo que vamos a ver, porque creo que la próxima vamos a empezar a estudiar un poco más a fondo la palabra Bereshit, que es asombrosa. Y ahí tienen las letras, la primera, que es la de arriba de todo, que es Bet. Es la segunda letra del alfabeto. Ahora, en el fondo, las letras hebreas, la columna de la izquierda es la letra hebrea moderna. En el hebreo original de la Biblia no estaba escrito con estas letras que ustedes ven ahí, sino que había caracteres pictográficos, había dibujos de los cuales derivaron estas letras modernas que pertenecen al hebreo. Son las mismas letras, pero se escribían de manera diferente. En algunos casos, cuando valga la pena, yo les voy a ir mostrando cuál era el valor pictográfico y cuál es el valor moderno. Sobre todo con algunas letras que son enormemente interesantes. Pero resulta que cada letra, ya desde el vamos, significa algo. Entonces, por ejemplo, la Bet, la segunda letra del alfabeto, significa casa, o tienda, o tabernáculo. Bet-El. Lo habrán escuchado nombrar. ¿Qué es Bet-El? Bet-El significa la casa de Dios, porque él es el nombre de Elohim, que es el nombre de Dios. Entonces, Bet-El. Pero la sola letra Bet ya significa casa. Y representa, como les puse ahí en el significado, representa una casa o un hogar, o significa adentro de. La segunda letra de Bereshit es la Resh, la R sería traducido en castellano en general. Ese es el dibujo de una cabeza. Resh es una cabeza vista de costado. Es la parte de arriba y la parte de atrás de la nuca. Eso es la Resh. Simbólicamente es una cabeza y como significado significa cabeza o príncipe o principal o líder, como tiene ahí. ¿Por qué? Porque es la cabeza de. Estamos festejando en este justo momento Rosh Hashanah. Rosh es cabeza, cabeza de año, principio de año. La R representa todo eso. Solamente la letra R. Después, la letra R entra en una combinación. Sergio estaba por preguntar esto. Sí, Rosh significa cabeza, pero la sola R ya significa cabeza. Después, en la palabra Bereshit, que se traduce como en el principio, viene la
letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Fíjense qué interesante es esto. Esto lo dice la tradición rabínica. La Biblia no empieza con la letra Aleph, la letra que debería ser la primera letra del alfabeto. Aparece con la segunda. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es una producción de Dios. Y Dios es el uno. Dios es el Aleph. El Aleph originalmente era un buey. Y pictográficamente se dibuja una cabeza de buey. ¿Qué significa? La fuerza, el poder, y tradicionalmente va a representar a Dios. Entonces, cuando hablamos de él, de Elohim, el nombre de Dios se escribe con Aleph, con esa primera letra del alfabeto, que significa la fuerza, el poder del buey para hacer fuerza y provocar cosas. Después viene la letra Shin, que ven allí. Es como los dientes, son como los dientes del costado, los que mastican, los que rompen la comida. Y la letra Shin también representa el fuego, las llamas de fuego, que se pueden ver de la misma manera. Entonces, el significado de la letra Shin por separado representa consumir, como consume el fuego o como consumen los dientes, destruir, como hacen los dientes o el fuego, y también de alguna manera representa el poder divino del fuego que consume, que destruye, que purifica. Purifica, ¿por qué? Porque destruye el pecado. En esas palabras va a aparecer la letra Shin. La otra letra siguiente es Yod. Y Yod es la representación simbólica de la palabra mano. Significa mano y todo lo que se puede hacer a través de una mano. Entonces, la obra de alguien, la acción de alguien, la mano de alguien se va a representar con esto, la Yod, que es la letra más chiquitita. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una Yod, ni una letra más chiquitita va a pasar sin que sea verdad. Es decir, Jesús remarcó que a pesar de que la letra sea muy pequeña, tiene un enorme valor porque representa esa mano y esa obra. Y la palabra más interesante, la letra más interesante de esta palabra que vamos a ver hoy, es la última letra, que es la Tav. Ahora, la Tav es la última letra del abecedario hebreo. La última. En el lenguaje pictográfico, en donde se escribió originalmente la Biblia, para escribir una Tav se hacía una cruz. O una marca. ¿Vieron una marca? Dios le hace una marca a Caín, ¿se acuerdan? Una señal, una cruz, una Tav. ¿Qué representa? Una señal, representa un pacto o representa la cruz. La cruz de Cristo. Estamos viendo solamente la primera palabra y todavía no empezamos a combinar las letras. Estamos viendo solamente las letras. Y como ya es la hora, vamos a parar acá. Los quiero dejar con las ganas y les muestro solamente cómo vamos a ver a continuación la palabra Bereshit, pero por ahora se las saco. Las dejo con las ganas para que puedan entusiasmarse para la próxima.
Si solamente estudiando las letras de la primera palabra se puede sacar tantas conclusiones, ¿se imaginan todo lo que vamos a sacar cuando empecemos a combinar estas letras y estas palabras? Esto es lo que está en la Biblia, lo que Dios nos dejó para que nosotros nos deleitemos, nos arranquemos los pelos, tratando de entender. Exactamente, Maxi, estas letras son como el ADN cristiano, exactamente. Por eso es que yo les dije, vamos a meternos en el libro, no importa que ustedes no lo sepan mucho, yo les voy a ir tratando de explicar todo lo que pueda sobre todo esto, pero vayan abriendo la cabeza y vayan dejándose asombrar, porque yo me sigo asombrando después de tantos años de encontrar cosas todos los días diferentes cuando uno se mete a fondo con la maravillosa palabra de Dios. Bueno, no sé si quedó claro, preguntas, comentarios, si no estaríamos dentro del horario.